La norma no diferencia que si es de Lima, es del Callao, es de la región, eso no, la norma es general, ¿no? Estamos conectados telefónicamente con el profesor Edgar Tello, congresista de Perú Libre. Edgar, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Un saludo a toda la audiencia exitosa aquí desde la ciudad de Iquitos, con los trabajadores aquí reunidos para comenzar también a recoger la problemática. Aquí estamos los dirigentes sindicales. Hemos entrado a esta nueva etapa, continuamos en comunicación directa con las bases, con los asentamientos humanos. Nosotros no somos esos congresistas tradicionales involucrados en partidos de la corrupción, somos los congresistas del cambio, del pueblo, de base. Ya, pero justamente por eso, Edgar, justamente por eso, y te soy absolutamente sincero, a mí me llamó la atención ver tu nombre en la lista de congresistas que habían cobrado por la instalación viviendo en Lima o en el Callao, cuando eso es un gasto que corresponde a supuestamente a los congresistas que viven en el interior y se tienen que trasladar a Lima para instalarse y ejercer la función parlamentaria. ¿Por qué el profesor Edgar Tello cobró el gasto de instalación? En primer lugar, Nicolás, la norma establece que los gastos de instalación, los gastos administrativos, establece que los 130 congresistas tienen derecho a poder percibir esa remuneración. Es una legislación que no viene de ahora, ya viene de gobiernos anteriores. Y la diferencia es del uso que le den cada congresista y el trabajo que realiza también cada congresista. Sí, pero discúlpame, Edgar, que lo hayan hecho antes no lo convierte en bueno. Es decir, todos los gobiernos anteriores han robado, entonces eso no normaliza, digamos, la coima, ¿no es cierto? No la hace buena. Es decir, que esté en la ley no significa que sea buena. O sea, Perú Libre ha ofrecido, el profesor Castillo en particular, un cambio en el país. Y por ejemplo esto, ¿por qué los congresistas que viven en Lima deberían recibir gastos de instalación? ¿Cuál es la razón? O sea, bueno, el bajar a las bases, bajar a asentamientos humanos demanda también gastos, y acá lo que se tiene que atacar en ese sentido es que hay funcionarios de diferentes instituciones que ya han habido programas que han sacado que el chofer de los funcionarios gana 25.000 soles, el fotógrafo gana 30.000 soles, otros funcionarios en Petroperú ganan 58.000 soles, en el Poder Judicial 50.000, BCR. Entonces, eso tiene que regularse y eso tiene que cambiarse, porque la población lo ve como al congresista cuando vemos otros funcionarios que ganan más que el presidente de la República. Claro. Y esto es una comparación, ¿no? El congresista debe ganar como un maestro comparando la realidad de Suecia, ¿no? Primero había que nivelar al maestro que gane $5.000 en el Perú. Pero es que hay una diferencia, pues, Edgar. Cuando, por ejemplo, yo quiero tener en el Banco Central de Reserva a los mejores funcionarios que existan en el mercado, los mejores ejecutivos, a los mejores especialistas, entro en un mercado de competencia. Es decir, compito con los grandes bancos, con las organizaciones financieras. Es más, compito con los organismos internacionales que quieren cazar talento peruano como lo están haciendo. Entonces, voy a tener que pagarle a ese funcionario lo que su trabajo cuesta en el mercado. O cuando quiero contratar a un funcionario... Eso no justifica tener esa remuneración de 45.000, 50.000... Pero eso depende, Edgar. Pero Edgar, eso depende. O sea, ¿cuánto gana el gerente de una compañía petrolera altamente calificado o un ingeniero petrolero altamente calificado que tiene que tomar decisiones sobre exploración, decisiones sobre el manejo de la extracción de petróleo o sobre la construcción? El funcionario que gane 25.000 soles, el funcionario, el fotógrafo de esa institución gane 30.000 soles, me parece que es una cantidad totalmente... pero eso sí lo puedes recibir. Pero eso sí lo puedes revisar, Edgar. Eso sí, en eso sí. Hay una legislación que viene de gobiernos anteriores, que no es de la del nuevo gobierno, indudablemente, y tiene que regularse en el país, tiene que cambiarse en el país. Y eso, habiendo una emergencia sanitaria, tener sueldos de 58.000 soles
Petroperú, en otras instituciones del Estado, ¿no? Entonces me parece que bastante... Pero yo te estoy... Pero Edgar, yo te estoy dando la razón, las razones, quiero decir. Es decir, si queremos tener un Estado eficiente, hay instituciones y empresas públicas que son absolutamente técnicas y que tú tienes, si quieres tener un nivel de trabajo eficiente, tienes que tener a los mejores. Y si quieres tener a los mejores, tienes que pagarle lo que su chamba vale. Entonces, ahí entras a competir. Entonces porque si no te resignas... No, pero Edgar, es que si no te resignas a tener a los peores y a tener empresas y instituciones ineficientes. ¿Estás de acuerdo que se mantengan las remuneraciones diferenciadas como están desarrolladas en todo el país? Entonces, no, tiene pero que cambiar, debe a los maestros también tiene que reconocerle su trabajo. ¿Cuántos maestros por muchos años y se le da una remuneración paupérrima, irrisoria? El maestro merece ganar sus 5.000 o sus 10.000, por lo menos mínimo 10.000 soles, y eso también se lo merece el maestro. Pero los por supuesto, de igual manera, los policías de igual manera. Edgar, entonces, si algún periodista, claro. Edgar, nos conocemos hace tiempo, ¿no es cierto? Así es. Y tú puedes dar fe de cómo he peleado yo por reivindicar al maestro en el Perú, porque yo creo que es una vergüenza cómo se ha deteriorado el nivel de vida del maestro, porque yo soy un convencido de que el maestro debe ser la columna vertebral de la clase media en el Perú. No solamente en términos de ingresos, de calidad de vida. El maestro debe tener casa propia, el maestro debe tener educación de calidad, acceso a la salud, debe tener jubilación, acceso a la posibilidad de perfeccionarse profesionalmente, de tener una jubilación digna. Y el maestro tiene que ser el referente moral para la sociedad, ético para la sociedad. Entonces, si maltratamos al maestro, estamos haciendo muy mal y eso hay que cambiarlo. Eso es verdad. Pero eso... No, es decir, yo te digo, ¿por qué cobran los gastos de instalación? Y tú me dices, pero en Petroperú cobran un montón de plata. O sea, no es una justificación, Edgar. No es una justificación. Tampoco justifica que esos grandes montos. Mira, el trabajador administrativo cobra 600 soles y el trabajador administrativo también tiene derecho a ganar una remuneración justa de acuerdo al costo de vida, a la canasta básica, ¿no? No es posible que haya una diferenciación. Claro, como te decía, el chofer de un funcionario gane 25.000 soles y un trabajador administrativo, tanto de la 276 de la institución o el sector estatal, gane 600 soles. Eso hay que verlo y hay que regularlo y Edgar, yo estoy de acuerdo contigo con que todo eso tiene que cambiar. Que en el Perú los trabajadores... y ahora, en particular, me estoy refiriendo a la educación. Yo creo que tiene que haber en la educación, o sea, que el gran problema de nuestra educación son nuestros maestros. O sea, nosotros podemos tener infraestructura, todo lo que quieran, ¿no es cierto? Acceso a tecnología, conectividad, pero si no tienen maestros que tengan nivel de formación adecuada, basado en una vida digna, en remuneraciones que le permitan concentrarse en hacer su trabajo y no ver qué va a comer su familia la próxima semana o cómo va a pagar desesperadamente sus gastos. El día que logremos eso, la sociedad peruana habrá cambiado. Y eso para mí está más claro que para nadie, te lo aseguro. Pero estamos hablando de otra cosa, pues, Edgar. O sea, es un mal ejemplo que los congresistas llegan al Congreso, viven en Lima y cobran gastos que en realidad deberían corresponder, y eso es discutible. Debería verse en qué casos debía corresponder para los congresistas que viven en provincias. Muchos de los cuales tienen casa en Lima, igual están cobrando gastos de instalación. El problema no va por los congresistas, no va por ver el bosque y no solamente el árbol, ¿no? Se quiere agarrar, aparte de la norma, no diferencia que si es de Lima, es del Callao, es de la región, eso no, la norma es general, ¿no? Por un lado. Y lo otro es, mira, yo te cuento mi experiencia personal. Yo he sido dirigente sindical, sin licencia sindical, en toda mi trayectoria de más de 20 años, y siempre he bajado con el autosostenimiento, hasta incluso chocando con el bolsillo familiar, tanto a las diferentes bases, en los diferentes distritos, en diferentes regiones. Hoy el trabajo también lo tenemos arduo, y a eso hay a la población mantener vigilante y sin marcar la diferencia. ¿Qué congresistas están trabajando
visitando los asentamientos humanos, visitando los sindicatos, visitando las organizaciones populares, sindicales. Ahí tienen que marcar la diferencia y ver también pero por ejemplo, Edgar, mira, para seguir tomando como referencia el Parlamento sueco, ahí cuidan la plata como si fuera un país pobre y son un país rico, ¿no? Es decir, es un parlamento austero, donde se gasta lo que se necesita gastar, y para gastar cada corona, que es como se llama la moneda allá, tienen que justificarla, ¿no? Tiene que haber una razón para que ese gasto se haya realizado. Pero la pregunta que yo te hago es, por ejemplo, en tu caso, ¿en qué has gastado los 15.600 soles de instalación? Si tú vives en Lima. Una vez más te reitero, Nicolás, la norma no discrimina si es de Lima, Callao o es de una región. La norma es para los 130 congresistas, ¿no? Esa es la norma que actualmente está vigente. Y eso... Pero no me estás contestando, pues, está dentro del... Porque se supone que ese rubro, gastos de instalación, pero Edgar, ese gasto tiene un título, gastos de instalación. Eso quiere decir que es el dinero que se te entrega al momento de instalarte como congresista para que puedas resolver todos los problemas prácticos bueno, voy a ser reiterativo, de instalarte en Lima para poder asistir y cumplir con tu función parlamentaria mientras estés en la sesión. Para eso es ese gasto. Entonces, ¿en qué has gastado toda esa plata? Era para instalarte. La norma establece también gasto administrativo, logístico, que indudablemente en el trabajo que se va a desarrollar, bajando, como digo, siguiendo visitando a las instituciones. Ahora me encuentro en Iquitos, bajando también acá con las comunidades, acá en el barrio Florido, aquí en Iquitos, donde hay un abandono del Estado. No hay agua, no hay luz, no hay saneamiento físico legal, no hay pistas ni veredas. Necesitan aquí un puente, un muelle acá en el río Amazonas. Miren, eso es el trabajo que tienen los congresistas. Y para ello necesitamos, pues, esa logística, el gasto administrativo que tenemos que invertir para poder visitar los diferentes lugares a nivel nacional. Edgar, tú sabes que yo siempre he sido muy transparente y muy claro contigo y con los maestros a los que tú representas. Cuando ustedes hicieron la huelga, a mí me pareció que era justo lo que reclamaban y lo respaldé. Cuando ustedes decidieron crear un sindicato paralelo, yo fui muy claro, y así como le dije a los dirigentes del SUTEP que se habían equivocado y que tenían que reflexionar sobre lo que esa huelga significaba, yo les dije a ustedes que me parecía mal crear un sindicato paralelo, ¿no?, para el magisterio. Cuando ustedes me dijeron que querían hacer política, les dije que me parecía bien, ¿no?, que los dirigentes sociales como ustedes hicieran política. Y ahora, con la misma sinceridad te digo, me parece mal que tú hayas cobrado, y me parece que deberías devolver ese dinero. Es un consejo personal de una persona que te tiene aprecio y que respeta tu trayectoria. Me parece que no te hace bien, Edgar. Bienvenida a la sugerencia, ¿no? Yo, antes de ejercer la función parlamentaria, también igual hemos hecho labor de gestionar, entregar a los escolares, ¿no? Y entonces seguimos trabajando. O sea, la diferencia de los dirigentes sindicales es que nosotros estamos en comunicación constante con las organizaciones, claro, con la población vulnerable, y ahí seguimos en la gestión, ¿no? Pero sí, yo quisiera, Edgar, la bancada, el proyecto de ley presentado para la reducción de las remuneraciones de los altos funcionarios que ganen más de 15.600 soles, es decir, que nadie debe ganar más de 15.600 soles, ¿es una iniciativa legislativa solo de Alfredo Pariona o es una iniciativa que suscriben todos los miembros de la bancada de Perú Libre? Una iniciativa que está respaldada por toda la bancada, ¿no? Porque ese acuerdo de la bancada y se ajusta a lo que justamente te comentaba, ¿no? De altos funcionarios que ganan remuneraciones totalmente exorbitantes comparando con los trabajadores, y creo que eso merece una regulación, y al maestro también reconocerle, al maestro, al administrativo, a los trabajadores de los ministerios, a todos, reconocerles también su remuneración, y no puede haber, pues, en nuestro país sueldos de esa magnitud, ¿no? Totalmente más de los 50.000 soles en algunos casos, y debe regularse, ¿no?
Claro, pero una vez más está ahí la discusión que ya se dio. Es decir, Alan García, ¿te acuerdas? Fue el primero en hablar de esto, de la reducción, que puede resultar completamente demagógico, porque la discusión es, necesitamos un aparato de Estado eficiente. Y una cosa son los cargos electos, ¿no es cierto?, para la función pública, pero otra cosa es la contratación de técnicos especializados. Y el problema es que las personas técnicamente calificadas, su trabajo tiene un valor en el mercado. Y si nosotros no le pagamos lo que su trabajo vale en el mercado, van a dejar el aparato del Estado y van a irse a trabajar para la empresa privada. Entonces, ¿a quién vamos a tener en el aparato del Estado? A los peores, a los que si no trabajan para el Estado no podrían conseguir trabajo en el sector privado. Y de eso no se trata, ¿no? No podemos justificar altas remuneraciones. Por ejemplo, hay la Contraloría. La Contraloría se paga bonos de productividad y hoy le han dado la potestad a la competencia sancionadora, es decir, va a ser juez y parte de todas las instituciones y gana onerosas cantidades de dinero a la Contraloría, y sin embargo ya hubo una denuncia de los medios de comunicación que hubo una adulteración de la compra de alcohol que valía 5 soles, le iba a pasar por 60 soles. ¿Quién controla la Contraloría? Y todavía se pagan bonos de productividad que valía la Contraloría. Y esa cantidad de dinero, ¿de dónde sale? Sale de todos los peruanos. Claro. Solamente para algunos. Eso creo que no, claro, acá en el país pero regular, eso, ¿no? por eso lo que hay que hacer es auditar y establecer claramente cuáles son los regímenes y cuáles son las características de la contratación en todo caso. Pero una vez más lo que pasa, Edgar, es que esto se contradice. O sea, ustedes dicen, hay que bajarle el sueldo a todo el mundo que gane más de 15.600 soles. Pero ustedes cobran gastos de instalación que en realidad no les corresponde. Yo sé que la ley se lo permite, pero que la ley lo permita no quiere decir que está bien. No quiere decir que sea correcto. O sea, para unos está correcto y para otros no está correcto. Es tu contradicción, Nicolás. O sea, la ley para unos que ganen sus 45.000, 50.000 está bien porque son buenos profesionales. Nadie discute que sean buenos o malos profesionales. Acá lo que tiene que haber una política remunerativa no desproporcional, ¿no? Igual también tiene que considerarse a los maestros, auxiliares de educación administrativa, a los médicos, a los policías, que hacen también una ardua labor, y eso no justifica de que ganen la cantidad de remuneración que ganan actualmente. Pero en eso estamos absolutamente de acuerdo, Edgar. Esa no es la discusión. O sea, tenemos como esa palabra que se ha puesto de moda, una brecha enorme en términos de lo que deberían ser las remuneraciones, y siempre se responde diciendo, pero mira cómo se ha aumentado, ya pues, pero mira de dónde vienen, ¿no es cierto? O sea, un maestro, un policía ganan en términos proporcionales menos de lo que ganaban hace 50 años. O sea, el maestro y el policía hace 50 años o 60 eran una persona de la clase media. Y muchos maestros y policías hoy viven en asentamientos humanos porque no pueden ni pagar una casa alquilada, ¿no? O menos aún comprarse una, ¿no? A través de una hipoteca porque no la podrían pagar. Entonces, estamos claros en que todo eso tiene que cambiar. Ahora, el tema, y dependiendo de cada caso, o sea, en los casos que no se justifique y que los sueldos sean repartidos como premio, ¿no es cierto?, o como parte de corruptelas o de sistemas de pago de favores, eso tiene que terminarse. Pero otra cosa distinta es la necesidad, que debería ser una prioridad nacional, de reclutar para el aparato del Estado a los mejores técnicos. Estamos invirtiendo para esa gente produzca el dinero que necesitamos para pagar a los maestros y policías lo que tienen que ganar, ¿no? O sea, es una inversión lo que estamos haciendo. Pero, una vez más, ¿qué tiene que ver eso con que algunos congresistas, entre los cuales lamentablemente estás tú, hayan cobrado un dinero que en realidad no corresponde? Pues hay que hacer una modificación, tendría que cambiar eso en el reglamento del Congreso, tendrían que ser más austeros. Una cosa, digamos, como dices tú, Nicolás, las normas están establecidas, pero no se puede ver el bosque, o mejor dicho, un árbol en un bosque, y solamente ir por un lado. Hay que ir también a esas remuneraciones altas que tienen altos funcionarios, y como lo decían algunos reportajes, hasta el chofer, $25.000
el fotógrafo 30.000 soles. Eso está mal. Profesionales, eso está mal. Eso también no puede, ¿no? Y ya otros funcionarios, hasta incluso por denuncia de los propios trabajadores en la derrama traído a la gerencia, alto funcionario gana más de 50.000 soles. Bueno, Edgar, creo que no nos vamos a poner de acuerdo sobre este punto. Por eso te pregunto, una vez más Vladimir Cerrón ha criticado a Franque por no hablar como si fuera su función, porque no es la de Franque, pero en fin, lo ha criticado por no hablar del cambio de constitución. ¿Cuál es la situación en este momento? Ustedes están, entiendo, recogiendo firmas para inscribir un partido. ¿Significa que ustedes ya se separaron, están en proceso de separación de Perú Libre? ¿Van a formar una bancada propia del Partido de los Maestros? Bueno, una vez más, Nicolás, la participación del magisterio ha sido parte de una alianza, ¿no? Una alianza que al inicio fue de manera verbal porque el magisterio organizado no tenía ninguna inscripción, pero parte de esa alianza con Perú Libre fue indudablemente fortalecer esa alianza para participar en el proceso. Hoy los maestros organizados en la FENATE de Perú orgánicamente han decidido constituir en primer lugar un frente político magisterial y popular, y ya el 30 de julio los maestros y las organizaciones sociales, populares, vecinales, gremiales han acordado pues constituir y comprar el kit para formar el Partido Popular, partido político magisterial y popular. Y eso no quiere decir que la alianza se rompa, la alianza continúa, porque somos parte de Perú Libre dentro de la bancada de los 37 congresistas, y la alianza continúa firme, cohesionada, sino que ya los maestros y los profesionales han decidido formalizar esa común inscripción y fortalecer la alianza, ¿no?, con Perú Libre, para poder garantizar también la gobernabilidad del compañero Pedro Castillo. Ya, pero esta constante confrontación como la que está ocurriendo ahora de Vladimir Cerrón con Pedro Franque, en realidad las cosas que dice Pedro Franque no las dice porque a él se le ocurre. Entiendo, además porque conozco el estilo y la responsabilidad con la que normalmente actúa Pedro Franque, que él no va a decir nada que no haya coordinado previamente con el presidente. No es que se para Pedro Franque y dice lo que a él se le ocurre. Él dice y hace públicas aquellas cosas que ya acordó con el presidente deben decirse. Entonces el conflicto no es con Pedro Franque, el conflicto es con el presidente Castillo. Bueno, hay un plan de gobierno del Partido Perú Libre, hay un plan bicentenario que está en ejecución, que va enmarcado dentro del plan de gobierno de Perú Libre, y bienvenidas las críticas y las sugerencias y las propuestas que puedan haber, ¿no? Sea del doctor Vladimir Cerrón, presidente del Partido Perú Libre, o de otros profesionales, analistas, porque vivimos en un país democrático. Pero ello no quiere decirte que haya digamos, ruptura, sino hay discrepancias que son saludables en una democracia y permiten fortalecer más la unidad del pueblo al nivel nacional, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la postura de ustedes con respecto al debate del cambio de constitución? Porque hay gente recogiendo firmas porque se cambie la constitución y se cree la figura de la Asamblea Constituyente, y hay gente que está recogiendo firmas en contra. Pero es como que, bueno, pero ¿qué es lo que estamos discutiendo? ¿Cuáles son los cambios exactamente que se proponen? Es decir, ¿por qué no sería más responsable abrir un debate en la Comisión de Constitución del Congreso sobre este tema, sobre todos los cambios que hay que procesar en la Constitución y sobre cuáles serían los procedimientos más adecuados para realizar esos cambios? O sea, y que el país participe de esta discusión, ¿no? No sea solamente entre los dos extremos de la política nacional. Sería saludable que exista ese debate, pero los que dicen ser demócratas y han gobernado nuestro país desde la década del 90, del fujimorismo, se olvidan en el Congreso de debatir y al caballazo quieren aprobar y ponerse en contra de la nueva Constitución. Si bien es cierto, es una de nuestras banderas la nueva Constitución, vía Asamblea Constituyente, pero sin embargo partidos y también el fujimorismo plantean la modificatoria, por ejemplo,
el voto de confianza al presidente de la República, algo que solo debe hacerse con el cambio de constitución, pero pretenden cambiar la constitución en el Congreso, ¿no? Y por una iniciativa legislativa en la cual es inconstitucional, porque ya en la década del 90 el señor Fujimori con la reelección pretendió también modificar la constitución y el Tribunal Constitucional falló declarando inconstitucional esa modificatoria, ¿no? Hoy pretenden hacer lo mismo. En todo caso, si quieren modificar la Constitución, debe convocarse pues una asamblea constituyente y ya. Claro, pero eso es imposible, Edgar. Pero eso es imposible sin un consenso, porque hay en un extremo tienes quienes quieren que se mantenga una Constitución con características, digamos, que se ha llamado neoliberal. Pero en el otro extremo hay quienes quieren una Constitución socialista, pero ninguna de las dos representa a todos los peruanos. O sea, lo que necesitamos es una Constitución, en todo caso, que nos represente a todos más allá de las ideologías y que te permita que si gana un gobierno de izquierda, está bien, si gana uno de derecha, también, si gana uno de centro, también, pero no es que cada vez que cambia de gobierno tenga que cambiar de Constitución. O sea, deberíamos tener una Constitución donde se reúna todo aquello que tenemos en común, no todo aquello que nos separa. O sea, es una visión distinta, creo, la que hay que tener. Con participación de todos los peruanos, los campesinos, indígenas, colegios profesionales, empresarios, sería la convocatoria, pues una asamblea constituyente donde ahí se debate y discuta el cambio